pretendemos que esto sea un foco de encuentro de emprendedores, de ideas, de ilusión. Somos unos firmes creyentes de que los emprendedores tenemos el futuro en las manos, no solo emprendimiento de nuevos negocios, sino emprendimiento intraempresarial. Como siempre, pongo a disposición de todos la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón para apoyar el crecimiento de vuestros proyectos empresariales. Os vamos a aconsejar a todos con lealtad, con la idea de que queremos que sea un éxito vuestro proyecto. Hemos intentado coordinarnos para ir cubriendo los aspectos más interesantes para ellos, es decir, desde la innovación y cómo afecta a sus negocios, desde los nuevos mecanismos de venta y luego el darles acceso e información a todos los apoyos que tenemos en Aragón, que son muchos y desde muchos puntos, y entonces intentamos no dispersarnos y sumar esfuerzos. Para nosotros es un honor abrir el Día de la Persona Emprendedora, hacerlo además aquí en Ibercaja Centrum, con el apoyo de la Fundación Emprender en Aragón, de la cual somos patronos. Y bueno, para tratar 3 pilares básicos de cualquier proyecto emprendedor, como son la innovación, la venta y la comunicación. Tenemos que dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios y la innovación para que puedan ser sostenibles en el tiempo. Necesitamos poner al servicio de la sociedad el talento y eso viene a base de los emprendedores. Y por lo tanto, si los emprendedores sin duda son el camino del futuro, el camino de la nueva economía hacia la que vamos y a la que queremos ir. Es muy fácil que empiecen a caer las ventas cuando hay una crisis y sin embargo nos pueden ayudar más a vender más que el aumentar nuestra fuerza de venta, ¿no? O trabajar durante 12 horas todo el día. Lo primero, no esperar a estar en una situación de crisis, estar siempre pensando cosas, pues, que es lo que yo he intentado, ¿no? Cosas que hacen muchas empresas, que las adaptan a su negocio, que podemos hacer nosotros en la nuestra y adaptarlo al nuestro para poder seguir creciendo y no quedarnos estancados. Eso me parece fundamental. Y lo que tenemos ahora por delante es una preparación esquemática, fulminante, de cómo presentar ideas y posicionarlas en la mente del interlocutor en 5 minutos. La primera de las claves es pensar en el interlocutor, cuáles son sus filtros, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus miedos. Sobre eso es con lo que construiremos nuestra estrategia para posicionar nuestro mensaje en su mente. La categoría de los ponentes y las charlas que iban a tratar parecían muy interesantes. La verdad que no ha sido para menos, ha tenido un contenido muy potente. Sobre todo el tema de comunicación, de cómo hay que expresarse, luego la primera charla que han dado, que ha estado muy bien, muy interesante, de ideas, de proyectos. Yo necesito venir a cosas como estas porque si me quedo en casa, con todo lo que escuchas en televisión, que esto no funciona, que todo va mal, el ánimo se te hunde. Y este tipo de cosas te hace ver la vida de otra manera, por lo menos te da el estímulo para decir, pues tal vez lo pueda hacer, voy a intentar hacerlo.